Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo este 25 de junio del año 2022. Reciban un amoroso saludo fraternal desde el campus de la Fundación Amaya en el municipio de Jericó, la provincia del Cartama, el suroeste de Antioquia, Colombia, Abya Yala. En conmemoración de un día histórico para nosotros creyentes, gracias a Dios, Juan Bautista por su nacimiento, aunque efectivamente la iglesia lo ha hecho los 24 de junio. Ayer, valga la aclaración del presbítero Fabio León en la Eucaristía, la iglesia lo desplazó para el día de hoy, en tanto estábamos conmemorando la consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Y en un amoroso saludo igualmente desde Francia, Fray Alejandro Tobón, de la Orden de los Carmelitas Descalzos, celebrando la consagración al Espíritu de Dios en el Sagrado Corazón de Jesús en Francia, cuando en 1790 allí se declaraba un pueblo laicista, ateo, no creyente, por lo menos de la religión cristiana. Fue el templo previsto de muchos seres fervorosamente unidos en torno a la conmemoración del Sagrado Corazón. Y eso hace que reine en todos nuestros corazones, en todas las latitudes de la tierra y en toda la esperanza que tiene en la humanidad nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y vamos a leer en la palabra del profeta Isaías, que anuncia precisamente de Johanán, que es el nombre en hebreo, que significa allí mismo Dios es honrado. En otras traducciones se ha entendido como el hombre que es fiel a Dios. Y en Juan Bautista también, en Hechos de los Apóstoles, con nuestro hermano Pablo, sus predicaciones en Antioquía de Pisidia, después de que hace alusión a David, que entra a gobernar después de Saúl, que es derrocado, se empieza a configurar allí la iglesia en Jesús, por la venida del pueblo de David. Y en el Salmo, con la imprecación, te doy gracias porque me has escogido portentosamente. A todos nosotros nos ha llamado. Y en el Evangelio de San Lucas ni se diga, pues con la presentación de este testimonio de vida del nacimiento de Juan el Bautista, con aquella narrativa hermosa de Zacarías, su padre Juan Bautista e Isabel. Bueno, que sea la palabra que nos guíe en el Espíritu Santo. Amén. En Isaías, el capítulo 49, versículos 1 y siguientes. Óiganme, países del mar, préstenme atención, naciones lejanas. El Señor me llamó desde antes de que yo naciera, pronunció mi nombre, cuando aún estaba yo en el seno de mi madre. Convirtió mi lengua en espada afilada. Me escondió bajo el amparo de su mano, me convirtió en una flecha aguda y me guardó en su aljaba. Me dijo: Israel, tú eres mi siervo, en ti me mostraré glorioso. Y yo, que había pensado, he pasado trabajos en vano. He gastado mis fuerzas sin objeto para nada. En realidad mi causa está en manos del Señor, mi recompensa está en poder de mi Dios. He recibido honor delante del Señor mi Dios, pues Él ha sido mi fuerza. El Señor que me formó desde el seno de mi madre,
para que fuera su siervo, para hacer que Israel, el pueblo de Jacob, se vuelva y se una a él. Dice así: no basta que sea mi siervo, solo para restablecer las tribus de Jacob y hacer volver a los sobrevivientes de Israel. Yo haré que sea la luz de las naciones, para que lleves mi salvación hasta las partes más lejanas de la tierra. El Señor, el Redentor, el Dios Santo de Israel, dice al pueblo que ha sido totalmente despreciado, al que los otros pueblos aborrecen, al que ha sido esclavo de los tiranos. Cuando los reyes y los príncipes te vean, se levantarán y se inclinarán delante de ti, porque yo, el Señor, el Dios Santo de Israel, te elegí y cumplo mis promesas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y en el Salmo 139, te doy gracias, Señor, porque me has escogido portentosamente. Señor, tú me has examinado y me conoces. Tú conoces todas mis acciones. Aún de lejos te das cuenta de lo que pienso. Sabes todas mis andanzas. Sabes todo lo que hago. Aún no tengo la palabra en la lengua y tú, Señor, ya la conoces. Por todos lados me has rodeado. Tienes puesta tu mano sobre mí. Sabiduría tan admirable está bien de mi alcance, fuera de mi alcance. Es tan alta que no alcanzo a comprenderla. Te doy gracias, Señor, porque me has escogido portentosamente. ¿A dónde podría ir lejos de tu espíritu? ¿A dónde huiría lejos de tu presencia? Si yo subiera a las alturas de los cielos, allí estás tú. Y si bajara a las profundidades de la tierra, también estás allí. Si levantara el vuelo hacia el oriente, o habitara los límites del mar occidental, aún allí me alcanzaría tu mano derecha no me soltará. Si pensara esconderme en la oscuridad, o que se convirtiera en noche la luz que me rodea, la oscuridad no me ocultaría de ti, y la noche sería tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Te doy gracias, Señor, porque me has escogido portentosamente. Tú fuiste quien formó todo mi cuerpo. Tú me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque estoy maravillado, porque es maravilloso lo que has hecho. De ello estoy bien convencido. No te fue oculto el desarrollo de mi cuerpo. Mientras yo era formado en lo secreto, mientras era formado en lo más profundo de la tierra, tus ojos vieron mi cuerpo en formación. Todo eso estaba escrito en tu libro. Habías señalado los días de mi vida cuando aún no existía ninguno de ellos. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Oh Dios, qué profundos me son tus pensamientos, infinito es el conjunto de ellos. Si yo quisiera contarlos, serían más que la arena, y si acaso terminara, aún estaría contigo. Oh Dios, quítales la vida a los malvados, y aleja de mí a los asesinos, a los que hablan mal de ti y se levantan en vano en contra tuya. Señor, ¿no odio acaso a los que te odian y desprecio a los que te desafían? Los odio con toda mi alma, los considero mis enemigos. Oh Dios, examíname, reconoce mi corazón, ponme a prueba, reconoce mis pensamientos, mira si voy por el camino del mal y guíame por el camino eterno. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. En la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, versículos 22
al 26. Después de que les dio caudillos hasta los días del profeta Samuel, entonces el pueblo pidieron un rey que los gobernara, y Dios durante 40 años les dio como rey a Saúl, hijo de Quis, que era de la tribu de Benjamín. Más tarde, Dios quitó de su puesto a Saúl y les dio por rey a David, de quien le dijo: He encontrado que David, hijo de Jesé, es un hombre que me agrada y que está dispuesto a hacer todo lo que yo quiero. Uno de los descendientes de este mismo David fue Jesús, a quien Dios envió para salvar a Israel como había prometido. Antes que Jesús viniera, Juan anunciaba el mensaje a todo el pueblo de Israel, diciéndoles que debían volverse a Dios y ser bautizados. Y cuando Juan iba acercando al fin de su vida, dijo: Yo no soy lo que ustedes piensan, pero después de mí viene uno a quien yo ni siquiera merezco desatarle las sandalias de los pies. Hermanos descendientes de Abraham, y ustedes los extranjeros que tienen temor de Dios, este mensaje de salvación es para nosotros. Pues los que vivían en Jerusalén y sus jefes no reconocieron a Jesús ni entendieron las palabras de los profetas que se leen en la sinagoga cada sábado. Así ellos mismos, cuando condenaron a Jesús, comprendieron esas profecías, y aunque no encontraron en él ningún motivo para darle muerte, pidieron a Pilato que mandaran matarlo. Luego, cuando ya habían hecho todo lo que se decía de él en las Escrituras, lo bajaron de la cruz y lo enterraron. Pero Dios lo resucitó, y durante muchos días Jesús se apareció a los que lo habían acompañado en su viaje de Galilea a Jerusalén, y ahora ellos son testigos de Jesús ante el pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Santo Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1, entre los versículos 57 y siguientes, acerca del nacimiento de Juan el Bautista. Al cumplirse el tiempo en que Isabel debía dar a luz, tuvo un hijo. Sus vecinos y parientes fueron a felicitarla cuando supieron que el Señor había sido tan bueno con ella. A los 8 días llevaron a circuncidar al niño y querían ponerle el nombre de su padre, Zacarías, pero su madre dijo: No, tiene que llamarse Juan. Le contestaron: No hay nadie en tu familia con ese nombre. Entonces preguntaron por señas al padre del niño para saber qué nombre quería ponerle. El padre pidió una tabla para escribir y escribió: Su nombre es Juan. Y todos se quedaron admirados. En aquel mismo momento, Zacarías volvió a hablar y comenzó a alabar a Dios. Todos los vecinos estaban asombrados, y en toda la región montañosa de Judea se contaba lo sucedido. Todos los que le oían se preguntaban a sí mismos: ¿qué llegará a ser este niño? Porque ciertamente el Señor mostraba su poder en favor de él. En el himno de Zacarías, Zacarías el padre del niño, lleno del Espíritu Santo, y hablando proféticamente dijo: Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha venido a rescatar a su pueblo. Nos ha enviado un poderoso Salvador, un descendiente de David, su siervo. Esto es lo que había prometido en el pasado por medio de sus santos profetas, que nos salvaría de nuestros enemigos y de todos los que nos odian, que tendría compasión de nuestros antepasados y que no se olvidaría de su santa alianza. Y este es el juramento que había hecho a nuestro padre Abraham, que nos permitiría vivir sin temor alguno, libres de nuestros enemigos para servirles con santidad y justicia,
y está en su presencia toda nuestra vida. En cuanto a ti, hijito mío, serás llamado profeta del Dios Altísimo, porque irá delante del Señor, preparando sus caminos, para hacer saber a su pueblo que Dios les perdona sus pecados y les da la salvación. Porque nuestro Dios en su gran misericordia nos trae de lo alto el sol de un nuevo día, para dar luz a los que viven en la más profunda oscuridad y dirigir nuestros pasos por el camino de la paz. El niño crecía y se hacía fuerte espiritualmente y vivió en los desiertos hasta el día en que se dio a conocer a los israelitas. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. En gracia del Espíritu Santo, esta meditación tan profunda, tan significativa, tan cargada de sabiduría, de testimonios de vida y de ganas de vivir una vida eterna, aconteciendo Dios con nosotros. En Juan, como se decía de su nombre en hebreo, el significado que honra a Dios, tanto con su presencia como con su testimonio de vida, por su propia experiencia y por su conexión mística, espiritual, la conexión mental para proclamar la venida del Salvador, y materialmente, desde que era formado en el vientre de su madre Isabel y su padre Zacarías, mayores de edad, que contra todos los pronósticos, se diría hoy día y aún en aquella época, que era repudiada una mujer por no tener hijos. Los niños también eran repudiados en Israel. El machismo, las leyes estrictas, mosaicas, cargas duras, no llevaderas para cualquier hombre bueno y justo, como el profeta Zacarías, y el profeta Isaías en su momento, ya hablaremos de él. Pero este episodio nomás da para poder, y me apoyo en nuestros hermanos que he escuchado en la mañana, a Fabio, a Carlos Villa de Televid, un abrazo también de la Orden de los Carmelitas Descalzos, a Fray Alejandro, que aunque en la Eucaristía de ayer, pero el mensaje claro del Sagrado Corazón y ese entusiasmo con que celebra cantando la Eucaristía y llenando de regocijo. Y Carlos Yepes, ni se diga, nuestro hermano querido en Televid, en Amén Comunicaciones, perdón, Fabio en Televid, todos seres que cito en gracia de Dios para que se siga profundizando, han sido ordenados, consagrados, consagran su vida al Señor y sin alejarme mucho de la palabra, para que no sea mi ego el que hable, mi inspiración, dejo esa referencia, que la puedan seguir consultando. Pero en la emoción que me embarga el saber que en el ser, lo más significativo, desde que se empieza a tomar conciencia de sí mismo, ojalá desde antes de nacer, desde el vientre de la madre, lograr despertar la memoria, cada ser, y tomar conciencia de su ser siendo allí, latiendo junto al corazón de su madre, y latiendo en el pulsar de la tierra, y latiendo en el pulsar del infinito, del cielo, de donde procede esta alma que se encarna en padre y madre,
el Padre la semilla, la Madre el vientre, Arca de la Alianza, como lo fue María Santísima. Amén. Visitando a su prima Isabel, ya tocada por el Espíritu Santo, en gracia de Dios, por anuncios del Arcángel San Gabriel. Y de pláceme se llena Isabel cuando la criatura ya a 2/3 partes de su gestación, dígase unos 6 meses, salta en el vientre de alegría. Juan, honrando a Dios desde allí, ya era consciente, ya tenía la conexión divina, ya tenía el encargo antes de nacer. Qué gracia maravillosa es la vida, que aún desde allí, en el plan de Dios, como dice el Salmo, gracias Señor por haberme escogido portentosamente. A ti, a mí, a todos y cada uno. Juan, nuestro hermano, tuvo una gracia divina especial y es con todos esos dones maravillosos de humildad, de obediencia, de temor de Dios, tomar la decisión de ir a sus propios desiertos interiores, meditar, subir a la montaña, que en Israel, recuerden, es ir al corazón, al mismo interior, en el alma, donde habita Dios, y gobierna su mente y gobierna sus pasiones. Por eso, conversando como si fuera, me adelanto un poco, en Francisco de Asís, con las especies, todos los hermanitos, las hermanitas, en plena armonía con la naturaleza, con la obra de la creación, con el Creador mismo, y en el silencio de su propio interior, escuchando sutilmente, guardando en su corazón y asimilando, haciendo síntesis de todo en silencio, para que cuando fuera el momento ya en su nacimiento, empezara a retomar, recordar esa memoria que viene desde Dios, que fue nutrida en el vientre de su madre. Benditas sean las mujeres, benditas sean las que pueden dar a luz, benditas sean las criaturas que nacen de un amor consagrado, como el de este par de viejos hermosos, Zacarías e Isabel, que por su falta de fe Zacarías perdió la lengua, la voz, la palabra, la gracia, siendo profeta. ¿Qué podría sentirse uno que pierda la gracia de Dios, de no vivir en gracia de Dios? Y que por haber perdido la gracia de Dios haga otras cosas, exabruptos, que se sienta repudiado, rechazado. Y sin embargo, también había hecho lo que Juan, después de nacer, hizo en el desierto toda su vida, creciendo espiritualmente, intelectualmente, emocionalmente, venciendo sus pasiones. Eso hizo el sabio Zacarías, y pronuncia solo bendiciones cuando da gloria a Dios, porque aún en su debilidad de fe, como todos pecadores las tenemos, pudo ver que su hijo iba a ser el anunciador, el anunciante, el proclamador del Salvador, del Mesías, el Redentor. Y ahí se soltó a hablar la palabra. Eso, retomando precisamente en el oficio de lectura de hoy, en San Agustín, hay una narrativa hermosa de todo ese acontecer. Cada personaje de estos, Isabel, Zacarías y Juan, de su ser, vida y obra, valdría la pena estudiar en profundidad el significado, el sentido, la razón de ser de su vida en su momento y traerla para hoy día, cada uno de nosotros. ¿Cuál es el significado, el sentido de la vida? ¿Cuál es el plan divino que tiene Dios en cada uno de nosotros? ¿Qué serán las alabanzas, las imprecaciones,
de alguna manera tormentosas, como narraba el profeta Isaías, que me adelantaba, y en esos cantos y en el Salmo, que a veces maledicencias o palabras, pero se comprende del momento, de las circunstancias, de los contextos. Se trata de entender ese lenguaje tóxico, si se quiere, agresivo, hostil, porque deben ser un lenguaje de bendición, de alabanza, de gloria a Dios, pero no nos podemos comparar, porque tenemos la gracia de Dios de haber acontecido todos estos hechos, los que en los mismos profetas que tenían esa lucidez, esa visión, que no tenían las cegueras en el alma, en la mente para pensar, ni en los ojos para ver, ni en algún otro de los sentidos para hacer la percepción, ni en su propio caminar y recorrer el mundo para tener su experiencia de vida. Y sin embargo, eran profetas, eran sacerdotes y establecían en su propio ser un reinado, así no haya venido todavía el Espíritu Santo, pero tenían la gracia de Dios que ya habitaba en ellos y se les manifestaba. En equivalencia ya con Jesucristo, que llega ya el Espíritu Santo, que lo recibe en el bautismo, que ahí viene otro significado espectacular alrededor del agua. Bautismalmente, el primer sacramental, pero es el conector con la tierra, es el elemento armonizador con la tierra, origen de la vida, razón de ser de la propia existencia y replegado en toda la vida sacramental, en toda la vida de meditación, de oración, de ayunación, bautismal, en la comunión y en la unión marital o en la ordenación, en la extrema unción al final, pero ya estaba desde el inicio en la placenta, en el vientre de la madre, el agua. Siempre ha estado allí. O sea que en la religión siempre el agua es esencial. Y en la vida espiritual ni se diga. Si no hay el agua, lo mismo que el aire, la tierra, el fuego, la conciencia humana, no hay ese balance, no hay esa armonía, no hay esa justa medida de todo. Desde antes que al hombre se le ocurriera pensar en ello, desde antes que uno tuviera la posibilidad de conectar con ello, experimentar, y desde antes que otros dioses, otras criaturas, le rindieran pagamentos, cosas de ese estilo. De ahí que en profundidad es mucho, mucho, mucho lo que nos ofrece la palabra de Dios hoy, nos desborda, nos rebasa y humildemente lo acepto para tratar de en poco tiempo y en el poco conocimiento, en la poca experiencia de vida, decir lo que solamente se podría expresar como testimonio de vida. Mis amores, invito a que tratemos de recordar ese origen, ese primer contacto bautismal y estar resignificando permanentemente ese día. No tanto el día que nací, no, el día en que entré en conciencia de Dios, el día en que se me reveló el Señor, que se me manifestó el Señor, el día que me escogió portentosamente, el día que me llamó por tu nombre, Juan, Jaime, Jorge, bueno, cualquiera nombre, todos, todos. Pronuncia tu nombre y pregúntale a Dios en oración, humildemente, al Espíritu Santo que te dé la gracia de comprender tu sentido de vida, sin tener que descubrir el plan de Dios, por lo menos que te haga asequible el camino con Jesucristo y de su mano caminar para que Él acontezca en tu ser, siendo testimonio de vida plena y siempre en felicidad, en paz interior y en libertad. Sigan siendo bendecidos, se les ama
fraternalmente. Muchas gracias por su espacio-tiempo compartido. Un abrazo.